Kak Minia, Chana, Hablar y conversar. Yesh kopotik, yesh anotik. Mujeres, ansitik. Rayui Illa, Una, Chugamas Mianichi. Mi nombre es María Luisa Camargo Campoy, me dicen Lubina, soy de la región de la Huasteca del estado de Hidalgo. Mi madre es Tenec, ella es originaria de San Luis Potosí, de lo que ahora es San Luis Potosí, y mi papá era Nahua. Ambos se encontraron en la región de la Sierra del estado de Hidalgo, que colinda justo con la Huasteca, de allá soy. Pues me dedico actualmente a dar clase, soy maestra de Historia y de Lengua y Literatura en el IEMS, en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Pero bueno, esta es una actividad que hago, me gusta y demás, pero pues no puedo vivir de ella, ¿no? Entonces estoy haciendo mi postdoctorado, una investigación postdoctoral en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es toda una historia porque los primeros en mudarse fueron mi mamá y mi papá, porque una de mis hermanas, la mayor, estaba muy enferma. Al parecer enfermó de leucemia, pero en la región evidentemente no había médicos, ¿no? Y pues se creyó que fue víctima de un hechizo o algo así, ¿no? Entonces se puso muy grave mi hermana y mi mamá y mi papá, que sí ya estaban pensando en buscar estas alternativas médicas, tuvieron que salir de la comunidad y con el apoyo de una tía de mi papá que ya vivía en el Estado de México, llegaron al hospital infantil de la villa para que atendieran a mi hermana, pero desgraciadamente murió. Se regresan, pero no pueden estar en el pueblo por cuestiones económicas. La región de la que soy es una región de conflicto, históricamente hablando. Es donde sale el oro que se lleva durante la colonia. Entonces es una región de disputa, incluso en la actualidad ha sido manejada por caciques. Así que pues no había opción, había mucha violencia política, violencia de todo tipo. Salen ellos y viven en el Estado de México, en Ecatepec, allí nazco yo, pero por la misma situación del temor de mi papá, principalmente, que en algún momento nos podían robar o nos podían hacer algo, y regresamos al pueblo cuando yo tenía 3 años, y allí hago primaria, secundaria, y quería estudiar. Yo siempre quise estudiar, porque de alguna manera fue algo que me inculcó mi abuelo paterno y mi papá. Me decían, la niña es pequeñita, es chiquita, no creció mucho, pero es inteligente, entonces hay que apoyarla para que estudie. Y pues allá no había, y sigue sin haber escuelas, así que para iniciar la prepa, terminé secundaria, migré a la Ciudad de México y bueno, estoy aquí desde hace ya 20 años más o menos. Mis raíces, pues, Nahua y Tenec. Primero reconocí mi raíz Nahua y fue gracias a unas maestras feministas de la maestría, porque yo me reconocía como mujer campesina, mujer Nahua, pero no lo hablaba, no lo expresaba de manera abierta. Era así como entre mis hermanas, mis primas, que viven en la Ciudad de México, que emigraron igual que yo, y nos encontramos, y que los tamales, y la comida, y la fiesta, y la banda, los guapangos, y todo eso. Pero fuera de allí, en contacto con la gente mestiza, pues no lo decía, ¿no? E incluso había momentos en que lo ocultaba. Hasta que estas 2 maestras, Francesca Gargalo y Ochi Curiel, Ochi es afro, de República Dominicana, Francesca pues con toda la teoría feminista y demás, me pidieron hacer mi lugar de enunciación, que en la academia pues es todo un lugar desde donde se construye conocimiento y demás, ¿no? Entonces, pues yo no quería, me costó mucho, tardé bastante tiempo. Y la parte de Tenec fue posterior y fue justo con imágenes que yo le muestro a mi mamá, porque ya empecé a buscar y a indagar, ¿no? Así como que surgió allí la inquietud.
empecé a buscar la historia de mi mamá y pues sí, ella, mi abuelo, su papá, fue desaparecido en los años 50 de parte de un cacique. Jamás lo encontraron, entonces mi mamá siempre estaba, hasta la fecha, con la idea que va a ver a su papá en algún momento, ¿no? Entonces yo crecí escuchando a mi madre diciendo, mi papá va a llegar, mi papá va a venir. No tiene ninguna fotografía de mi abuelo. Lo empiezo a buscar, encuentro que de dónde vienen huyendo a raíz de esa situación. Le muestro imágenes a mi mamá de mujeres Tenec y fue impactante cuando ella me dice, sí, somos nosotras. Y me explicó cómo se hacían el peinado, el petop, de cómo se ponen el enredo y todo. Y bueno, así es como inició una de mis raíces. Gracias a mi madre y a mi abuela, la mamá de mi mamá, María del Refugio, se llamaba, la utilización, por ejemplo, de esto que es de la región, fue algo natural. Mi mamá las hacía y yo crecí con esto, pero no se identificaba como Tenec. Es decir, era, hace frío, póntelo. Hace calor, llévala porque hay que usarla en la cabeza para que el sol no te dé. Siempre vi a mi madre y a mi abuela no con el petop como tal, que es esta de colores, pero sí con las trenzas amarradas y con un rebozo. Siempre mi abuela estaba así. Crecí siendo campesina, entonces era la indumentaria. Y sí me gusta, sí me identifico, no tanto, insisto, como desde el folclore, no. O sea, más bien fue una forma de vida. Sé que en un rato va a hacer frío, quizá llueva, y esto me protege. Sí, lo viví. De hecho, desde que salí de mi pueblo, la indicación de mis hermanas, porque ellas me trajeron, ellas migraron primero, después fueron por mí, en lo que yo terminaba secundaria. Lo primero que me dijeron fue, María Luisa, llegando a la ciudad te vas a quitar las trenzas, porque yo me hacía trenzas, las sé hacer, distintas trenzas, y no hables, o sea, que nadie te escuche. Porque si te dejas las trenzas y alguien escucha cómo hablas, te van a decir India María, y te van a golpear. Estoy hablando de los 90, fines de los 90, cuando eso pasaba. Y actualmente lo he vivido, sobre todo cuando me pongo indumentaria y cuando voy sola. Es muy común que me agredan, ya sea que me empujen. Bueno, yo viajo en el transporte público y es donde más se da, ¿no? Yo entiendo que hay aglomeraciones y todo, pero cuando no llevo mi indumentaria no me pasa, pero cuando sí la llevo es más. Y incluso hay una ocasión que una señora me llevó de la mano y me dijo, mira, tienes que ubicar en el metro, dijo, te tienes que ubicar aquí, porque aquí dice que debes estar parada aquí. Aquí dice, te ubicas, está una flechita, eso significa de este lado dice salida, en el metro hay eso, no es así. Ella asumió que yo no sabía y que yo tampoco sabía leer y que yo no era habitante de la ciudad. Y yo dejé que lo hiciera, así de, bueno, está bien señora, muchas gracias. Sé que su intención era buena para ella, pero está asumiendo justo un estereotipo, ya se lo apropió. Y justo lo que creo que pudiera solucionar es, bueno, hemos hablado mucho, hermanas que habitamos la Ciudad de México, de distintos pueblos, ¿cuál sería la solución? Y bueno, una parte es la educación, pero otra es que dejaran de proyectar ese tipo de personajes, porque al ser un medio masivo, pues llega a varios lugares y eso va creando toda una concepción y sí genera ese tipo de violencia. Yo tuve desgraciadamente una vivencia personal que la mamá del papá de mi hijo era muy racista y entonces ella me decía María todo el tiempo, pero yo no me daba cuenta que lo hacía porque ella me vinculaba con la India María. O sea, yo soy María Luisa, entonces yo decía, bueno, me dice María por mi nombre, hasta que descubrí que no, que se burlaba y que era así como, ¿y por qué andas con esa india? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y bueno, es algo que se vive independientemente de que esté haciendo el postdoctorado. Kak Minia, Chana. Kak Minia, Chana.
Cuando era pequeña, pues yo leía los libros que llegaban, que son los libros de texto. Fue una escuela muy pequeñita, entonces no había biblioteca, no teníamos biblioteca. Tampoco teníamos los libros completos. Entonces leía muchas cosas de historia, justo, las leía y fue como de alguna manera un escape para mí porque la pobreza sí era fuerte. Padecíamos mucho de alimentación, no había pues comida, más que lo básico. Después mi papá fue encargado de la comunidad y hubo una donación de libros y fueron cuentos y entonces yo leí todo. O sea, era la superbiblioteca del pueblo, eran como 5 libros nada más, pero fueron cuentos así infantiles. Yo no sabía que existía la UNAM. Yo ya vivía en la Ciudad de México, trabajaba en un internado, allí hice la prepa. O sea, mi desconocimiento era muy grande de la ciudad. Hasta la fecha me aterra de repente, ¿no? Entonces me operaron porque yo tengo luxación de la cadera y ahí en el hospital conocí a una chica que me dijo, porque yo le decía, es que quiero estudiar, pero mi idea era que estudiar una licenciatura ya era muy caro. Y ella me dijo, no, está la UNAM, y me habló de ella y dije, no creo que exista. Bueno, la conocí y todo, revisé planes de estudio y me fui por sociología porque el plan de estudio original que yo quería estaba muy vinculado con el campo y recordé a mi abuelo, mi papá campesino y demás. Y respecto a las mujeres, mi mamá siempre es una señora que siempre hablaba, no, las mujeres podemos, justo por el contexto, porque sí, el machismo ya es fuerte. Entonces mi mamá, sus 5 hijas, nos decía, no hagan caso, ustedes pueden, son mujeres, pero sí pueden. Justo fue encontrar ahí como todo un mundo. Recuerdo cuando, es algo que hablo mucho con mi hijo, cuando leía toda la teoría marxista. Yo era obrera, entonces trabajaba en la noche y en la mañana me iba a la universidad. Y pues lo que primero que empecé a hacer fue a cuestionar el trato de mis jefes, porque sí era mucha explotación. Entonces yo recuerdo que leía a Lenin y decía, ¿por qué nos pagan? Entonces para mí era algo muy literal, ¿no? Hay que ir. Fue una forma que encontré así como, sí, justo, se abrió el mundo. Respecto a las mujeres, mi primer clase fue teoría social de las mujeres, o historia de las mujeres, algo así. Y pues íbamos 3 o 4. Y yo justo fui porque dije, quiero saber qué pasaba. O sea, siempre, gracias a mi madre, traje esta cuestión de que soy mujer y sé que el mundo es distinto. Estuve unos años sin titularme, pero cuando apareció el EZLN, para mí también fue encontrar otro momento. Todos sus discursos sobre dignidad, porque bueno, un poco regresándome, cuando yo trabajé en el internado de niños y de niñas, es en una región, San Jerónimo, es una zona medio pudiente, entonces allí siempre me ubicaban en mi lugar como empleada doméstica y como indígena. Entonces el trato fue muy marcado desde el racismo. Así que cuando yo escucho todo este discurso y que había una ley de las mujeres, es cuando me surgió la inquietud. El primero, ¿no? La primera ley que es tenemos el derecho a vivir sin violencia y desde nuestros pueblos, vivir sin alcohol, que las mujeres no se vendan, todo eso, pues yo dije, yo quiero. Así que mi primer proyecto de tesis fue justo hablar sobre el impacto de la ley revolucionaria en otras regiones. En maestría hice sobre mujeres organizadas del estado de Guerrero y de Colombia, las mujeres Wayuu. Entonces ha sido muy bonito porque tengo hermanas de corazón de allá, tanto de la montaña como de allá, de la región de La Guajira, sobre defensa del territorio. Yo me mantuve en esta cuestión del campo, las mujeres y demás. Y en el doctorado cambié porque vino una situación complicada en Guerrero, así que ya era un tanto complicado ir para allá. Y hablé sobre cuestiones audiovisuales y el racismo. Entonces analicé a 2 personajes, la India María y la paisana Jacinta de Perú, cómo es que nos racializan a través del humor
y cómo es que eso ha derivado en que las ciudades, tanto en Lima como en la Ciudad de México, vean a una mujer que consideren que, mira, va una María, ¿no? Y se tiene ya un imaginario, ¿no? De ella es de esta forma, pero además hay una forma de actuar, una forma de tratarla que es muy violenta, ¿no? Bájate del camión, o sea, te empujo, te agredo, porque el personaje, los dos personajes viven ese tipo de situaciones, pero los presentan como humor. Y ahora justo en el postdoctorado sigo esta línea sobre el humor como una forma de tratar el problema del racismo antiindígena en México. Y pues bueno, la intención es hacer algo teórico y estoy en ello. En pandemia hicimos un conversatorio sobre el racismo y me escucharon mis tías en la región y para mí fue muy emotivo porque allá no llega la señal del celular y no sé cómo le habrán hecho, pero me escucharon y entonces mi mamá me comentó que mis tías fueron a verla e hicieron un tipo de círculo de sanación sin saber que estaban haciéndolo y lloraron y dijeron, es que de lo que habla María Luisa lo hemos vivido todas y no solo en la ciudad, sino lo vivimos acá. Y eso para mí fue es algo que me alienta. Y la parte de los hombres, por ejemplo, mi abuelo sí me hacía sentir muy responsable porque me decía, hija, tú eres gente de razón. Y ya después leyendo y te dije, gente de razón no me gusta mucho, pero él así me concebía, eres gente de razón, así que tú entiendes las cosas. Me hacía sentir una responsabilidad muy grande. Y bueno, sé que finalmente sí la tengo, ¿no? Como dicen las chicanas, ¿no? Soy como el puente allí. Kak Minia, Chana. Kak Minia, Chana. Que primero es educarnos. Educarse, la educación juega un papel muy importante, la educación formal, tanto en comunidades como acá, porque ahora se tiene este proyecto de la identidad y reforzarla, ¿no? Pero creo que sería muy importante que hubiera contacto. Por ejemplo, cuando yo les digo a mis alumnas y a mis alumnos, yo soy una mujer indígena india de tal región y seré su maestra, y varios se incomodan y así, o sea, no lo conciben que una persona como yo les dé clase. Y entonces creo que está muy bien todos los proyectos, programas que hay, pero que se comprenda y que se tenga más vínculo con mujeres, porque estamos en todos lados estamos. Cuando les digo, tengo conocidas que están haciendo cine, pero estudian en California o están estudiando ingeniería en tal lugar y les pongo ejemplos, se sorprende, se les mueve algo y es como ese chip de, es que no es posible, ¿cómo va a estudiar si es una indígena? Entonces creo que hace falta pues que ese contacto, pero ya no desde la jerarquía, sino desde una convivencia respetuosa, pero creo que falta mucho. Y en el pueblo entender nuestra historia, porque sí la tenemos, está allí, la portamos. Estos relatos de mi mamá pues son historia oral, pero no se conocen como tal. Y creo que reconocernos a nosotras mismas, nosotros mismos como pueblo, creo que es lo que haría falta en los pueblos. Satisfacciones he tenido muchas, porque cuando yo les cuento de dónde vengo y demás, siempre pasa que al final de la clase se me acercan, me dicen, maestra, yo hablo tal lengua, o mi mamá viene de tal lugar, pero así, en voz baja. Recién el viernes pasado una chica, hablábamos justo de la violencia y demás, y ella me dijo que viene de Chiapas, ella es tzotzil, pero que nunca lo había dicho, nunca. Y me dijo, maestra, yo soy tzotzil. Dije, excelente, vamos a ver si podemos hacer algún poema o algo, porque allá doy lengua y literatura, y para mí eso es algo muy hermoso. Pues somos pocas.
ya haciendo el postdoctorado, por ejemplo. Que hay yo estoy en el programa de mujeres indígenas, de estancias postdoctorales de mujeres indígenas, ¿no? Sé que somos pocas. La preocupación, primero la violencia estructural e institucional, porque nos sucede que al afirmarnos desde nuestros pueblos, nos exigen más. Y es algo que hemos encontrado todas. Es, bien, estás haciendo el doctorado en la universidad tal, pues tienes que demostrar que te mereces ese lugar. O sea, si quieres manejar tu identidad, adelante, pero tienes que demostrar, o sea, tienes que saber más y no te tienes que equivocar. O sea, eso dentro de los salones y eso es pesado. Bueno, hay otras cosas, por ejemplo, la violencia de género. Sí, nos hemos encontrado también que es como más fuerte hacia nosotras. O sea, bueno, pues la puedes golpear, finalmente es una india. Y no importa que tengas una carrera y demás, ¿no? No hay como ese aval de que te proteja. Que bueno, en general sabemos que existe la problemática, pero cuando te afirmas como desde tu pueblo, es aún más. Es como, hay como un odio allí entre el medio, como una ira ahí de ¿por qué te estás afirmando como indígena? Yo creo en una sociedad justa. O sea, sí creo que es posible convivir, pero justo concretamente en México, reconociendo nuestra historia, pero como una historia viva, como una historia que está habitándose aún. Las compañeras, los compañeros, las diversidades sexuales de los pueblos originarios, estamos en la ciudad también nos pertenece, tenemos derecho a la ciudad, ¿no? Y creo que el gran problema es el racismo y pues bueno, les haría un llamado como a sacar a ese racista interno, esa racista interna que tengan, reconocerla primero, porque muchas veces se dice, es que yo no soy racista porque tengo una amiga indígena. Y eso ya en sí es una cuestión que está marcando, ¿no? Y pues más que una cuestión de tolerar, pues creo que podemos convivir, como lo hemos hecho. Y sobre todo, que respeten mucho a las nanas, a las principales, a las mayoras. Yo he visto en el metro, en el metrobús, así en mis viajes a la Ciudad de México, cómo es que las maltratan. Y las he visto así que se hacen chiquitas, así como, no me veas, yo no estoy aquí, no me hagas nada. Y entonces no, o sea, hay mucha sabiduría allí, pero no desde lo folclórico, no. O sea, hay mucha sabiduría, muchas cosas que podemos aprender. Por un México sin racismo.